Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a empezar a hablar acerca de los compuestos que forman parte de los seres vivos, ¿sí? Dentro de estos componentes vamos a encontrar sustancias inorgánicas como el agua y algunos minerales, algunos metales básicamente. Dentro de los compuestos orgánicos, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de compuestos orgánicos hablamos de estas moléculas donde predomina el carbono. Dentro de estos compuestos orgánicos vamos a reconocer cuatro grandes grupos que son los glúcidos, el hidrato de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos, ¿sí? Los glúcidos, las proteínas y los ácidos nucleicos vamos a encontrarlos generalmente formando parte de grandes moléculas, las que vamos a denominar polímeros, y por ende, cada una de las unidades de estos polímeros, a esas unidades las vamos a denominar monómeros. Cuando hablemos de estos grupos, vamos a ejercitar bastante estos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de monómeros, de quiénes estamos hablando, y cuando hablamos de polímeros, de quiénes estamos hablando. Les mencionaba hace un ratito que algunos compuestos eh, inorgánicos, algunos metales, vamos a encontrar formando parte de los seres vivos, como por ejemplo el sodio, el potasio, el hierro, el calcio, el magnesio y algunos otros más. Estos compuestos, estos componentes por lo general están en menor proporción que los compuestos orgánicos, ¿sí? Los compuestos orgánicos son aquellos donde principalmente está presente el átomo de carbono, acompañado por general de oxígeno, nitrógeno o hidrógeno. Pueden tener algo de fósforo y también puede haber algo de azufre. Fíjense que en este esquema lo que tenemos es una representación de lo que es un átomo de carbono, ¿sí? En el centro está el núcleo de este átomo, y cada una de esas líneas, cada una de esas patitas, esas varillas, están representando la manera en la que se disponen espacialmente los electrones del último nivel de carbono. Entonces, ¿esto qué es lo que nos tiene que significar? ¿Qué es lo que nos tiene que representar? Recordad que cuando hablamos de los átomos, las moléculas, no son meros puntos en el espacio, ¿sí? Tienen formas determinadas, tienen estructuras tridimensionales determinadas, y esas estructuras tridimensionales muchas veces les van a conferir propiedades que van a ser muy importantes a la hora de formar uniones entre átomos, para dar lugar a las moléculas, y a su vez también a la hora de unirse moléculas entre sí para dar lugar a complejos moleculares y estructuras más grandes, ¿sí? Eh, no perdamos de vista que la naturaleza bioquímica de los átomos y las moléculas que vamos a estudiar a partir de hoy, la clase de hoy y la próxima clase, esa naturaleza bioquímica es la que va a eh, dirigir, ¿sí? La que va a determinar la manera en que las moléculas interactúan entre sí. Y eso es muy importante cuando hablamos de eh, los componentes de los seres vivos. La mayoría de las moléculas que vamos a estudiar van a encontrarse dentro de las células o formando parte de estructuras celulares, ¿sí? Y uno de los elementos más importantes dentro de la célula es el agua. El agua puede constituir entre un 75 y un 90% del peso del organismo, que puede ser un organismo unicelular, como ya vimos, o puede ser un organismo pluricelular. Eh, y ese contenido de agua, bueno, dependerá del tipo de organismo que estemos estudiando, de la edad que tenga, del tejido, entonces estamos estudiando tejidos, el mismo organismo que vive en el agua, organismos que viven en lugares áridos. Y esa agua va a constituir el medio donde van a ocurrir un montón de reacciones químicas, ¿sí? Todas esas reacciones metabólicas van a transcurrir en el agua, esas moléculas van a desenvolverse de determinada manera en el medio acuoso. El agua también a su vez tiene una función de amortiguador térmico, es decir, va a funcionar como un aislante y, fundamental, eh, también va a ser el medio y el vehículo de transporte de numerosas sustancias. Fíjense que en esta presentación, acá lo que vemos en esta diapo es un poco cómo está formada la molécula de agua. Está formada por dos átomos de hidrógeno, que lo vemos en celeste, y un átomo de oxígeno, que está en color rojo. Y al lado tenemos la representación de la estructura tridimensional de la molécula de agua. ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué lo menciono? Hace un rato yo les hablaba acerca de que las estructuras terciarias de las moléculas les van a conferir una serie de propiedades. Y esas propiedades son las que en definitiva van a determinar cómo
se relacione esa molécula con otra en un medio aquoso. Acá, dado que el agua es lo más abundante dentro de la célula, nos interesa mucho conocer las propiedades del agua para después estudiar las propiedades de los otros compuestos y ver cómo van a interactuar esos compuestos en medio aquoso, ¿sí? Fíjense que el agua tiene un átomo central de oxígeno y hacia los extremos encontramos 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué son esos signos más y menos asociados a los átomos de hidrógeno y a esas otras 2 nubes celestes que vemos acá? ¿Bien? Estas 2 nubes celestes que vemos asociadas al átomo de oxígeno. Esos signos más y menos nos están indicando que la molécula de agua tiene polaridad. ¿Qué quiere decir que la molécula de agua tenga polaridad? Quiere decir que en esta molécula se pueden reconocer zonas con densidades de carga diferentes. Estas zonas con densidades de carga diferentes le van a dar ciertas propiedades al agua, ¿sí? No es lo mismo tener una molécula no polar que tener una molécula polar. El agua va a interactuar con otras moléculas, y si esas otras moléculas se parecen al agua, las interacciones van a ser más favorables. Mientras que si la otra molécula no se parece mucho al agua, se parece poco, las interacciones con la molécula de agua van a ser menores, ¿sí? Y esto nos puede dar una idea de cuánto se puede solubilizar un compuesto en agua. Un compuesto que es muy parecido al agua, se solubiliza mucho en agua. Un compuesto que se parece poco a la molécula de agua, se va a solubilizar poco. Las interacciones que ocurren entre moléculas de agua, vamos a denominarlas puentes de hidrógeno. Hay otras de menor intensidad, pero dentro de las fuerzas intermoleculares, las de mayor intensidad son los puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno se forman entre los átomos de hidrógeno de una molécula y esas nubes que veíamos antes, asociadas al oxígeno, que son nubes con densidad de carga negativa, y esa densidad de carga negativa está asociada a los electrones libres que tiene el oxígeno en su último nivel, ¿sí? Entonces, esa atracción por densidades de carga opuestas genera que haya uniones entre las moléculas de agua. Estas uniones son relativamente débiles, ¿sí? Recuerden que el agua cambia de estado fácilmente con pequeños cambios de temperatura, y esos cambios de temperatura justamente lo que están haciendo es intentar romper estos enlaces, ¿sí? Entonces, no son uniones fuertes, como las uniones covalentes, como la unión que hay, por ejemplo, entre un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Dentro de los compuestos orgánicos, lo que vamos a hacer, o sea, dentro de los hidratos de carbono, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas, lo que vamos a encontrar son compuestos derivados del carbono, o sea, compuestos que tienen mucha cantidad de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, y a su vez también lo que van a tener son ciertos arreglos de esos átomos en lo que vamos a denominar grupos funcionales. En la medida que un compuesto tenga mayor cantidad de grupos funcionales parecidos a los que tiene el agua, por decirlo de alguna manera, esos compuestos van a parecerse más al agua y van a ser más solubles en el agua, ¿sí? Fíjense, el grupo funcional oxidrilo, que es un grupo que se une a una cadena carbonada, este grupo tiene un oxígeno y un hidrógeno, ¿sí? Bueno, con eso vemos algo parecido a lo que veíamos en el agua. El agua tiene oxígenos unidos a hidrógenos, ¿sí? Entonces, aquella molécula que tenga oxidrilos, por ejemplo, los alcoholes, van a ser muy solubles en agua. Mientras que cuando encontramos moléculas que tienen carbonilos, ahí lo que tenemos es un oxígeno unido a un carbono. Eso no es lo que encontramos en la molécula de agua. Entonces eso no se va a relacionar tan bien con una molécula del agua como si lo hace alguna molécula que tenga oxidrilos. Y lo mismo para el resto de los grupos funcionales que vemos acá. El carboxilo se parece bastante al oxidrilo, por donde moléculas que tengan carboxilos también van a interactuar de manera muy favorable con el agua, mientras que aquellas moléculas que tengan, por ejemplo, ésteres, pasa lo mismo que veíamos con el carbonilo. Esos grupos funcionales no
no tienden a incrementar las interacciones con la molécula de agua, al contrario, ¿sí? Más bien tienden a minimizar el contacto con las moléculas de agua, minimizar la solubilidad de esos compuestos en el agua, en el medio acuoso. Dentro de los azúcares, que es lo que por ello les voy a contar hoy con un poquito más de detalle, dentro de los azúcares lo que vamos a encontrar, que los azúcares son cadenas carbonadas, pequeñas, bueno, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, hasta 6 carbonos, perdón. Entonces lo que vamos a encontrar son cadenas carbonadas que tienen muchos grupos oxidrilos. ¿Qué quiere decir esto? También tienen otros grupos funcionales como cetonas y aldehídos, pero lo que más tienen los azúcares son grupos oxidrilos, grupos alcohol. Esto quiere decir que las moléculas de los azúcares son muy solubles en agua. Les gusta, interactúan muy bien con el agua. Acá fíjense, tenemos ejemplos de, por ejemplo, hexosas, es decir, azúcares con 5 carbonos, que conocemos, que hemos escuchado en algún momento, glucosa, fructosa, galactosa. Tenemos otros ejemplos de pentosas, es decir, azúcares que tienen 5 carbonos, como la ribosa y la desoxirribosa. Esto tengámoslo en mente para cuando hablemos de ácidos nucleicos, ¿sí? Vamos a volver a mencionarla. Y otra cosa interesante que tenemos que tener en cuenta sobre los hidratos de carbono es que la forma en la que se van a encontrar en la naturaleza es diversa, ¿sí? Y va a depender de cuántos azúcares estén unidos entre sí. Los ejemplos que veíamos en la presentación anterior, en la diapo anterior, glucosa, galactosa, fructosa, ribosa, desoxirribosa, son ejemplos de monosacáridos, es decir, unidades de azúcares. Ahora, esas unidades de azúcares pueden unirse entre sí y formar disacáridos. Los disacáridos son un grupo de azúcares muy distribuido en la naturaleza. Es muy fácil que con la dieta nosotros incorporemos disacáridos. Los oligosacáridos son azúcares un poco más grandes, ¿sí? De entre 3, 7, 10 unidades, 10 monosacáridos, y los polisacáridos son azúcares de mayor tamaño, que por lo general pueden dar lugar a sustancias de reserva energética, o pueden dar lugar a estructuras dentro de la célula o fuera de la célula, pero ya estamos hablando de un número mayor de monosacáridos, más de 10, 20, 500, 1000, ¿sí? Como les mencionaba hace un ratito, los disacáridos son muy fácilmente detectables en la dieta. Es muy probable cuando tomamos un vaso de leche, cuando comemos un caramelo, un alfajor, lo que sea, que estemos incorporando disacáridos, ¿sí? Estos disacáridos, por lo general, una vez que ingresan al organismo, se rompen en 2 monosacáridos. Esos monosacáridos se absorben fácilmente en la pared del intestino, y lo que vamos a hacer, lo que el cuerpo puede llegar a hacer con esos monosacáridos, es degradarlos, obtener energía rápidamente, o almacenarlos. En el caso de los oligosacáridos, lo que vamos a tener acá es un grupo de azúcares que van a encontrarse principalmente en las membranas plasmáticas de las células, es decir, en contacto con el medio externo, asociados a otras proteínas u otros lípidos que están en la membrana, formando parte de receptores, ¿sí? Participando de la comunicación y la señalización celular. Por último tenemos a los polisacáridos. Los polisacáridos son un grupo especial de azúcares, como les contaba antes, que resultan de la unión de muchos monosacáridos. Esos monosacáridos que incorporamos con la dieta y que no degradamos para obtener energía en ese momento, podemos agruparlos entre sí y formar, por ejemplo, glucógeno. El glucógeno es una molécula cuya función es la de reservar energía para un momento en que el cuerpo no cuenta con el organismo no cuenta con energía. Entonces degrada el glucógeno y obtiene energía. La celulosa es un azúcar, un polisacárido, un azúcar que forma parte de la pared celular de las células vegetales, es decir, tiene función estructural. El almidón es lo mismo que el glucógeno, o sea, es una sustancia de reserva energética, pero en el caso de las células vegetales. Y lo que vamos a encontrar también es, por ejemplo, la quitina. La quitina es otro polisacárido formado por todas unidades iguales de un azúcar que se llama un poquito diferente, cuya función es la de formar parte de la pared celular en pequeños hongos, y formar parte también del esqueleto en los insectos. Y por último tenemos a los
heteropolisacáridos. Yo los que les contaba antes, que dije polisacáridos, tendría que haber dicho homopolisacáridos, porque eran grandes cadenas formadas por monosacáridos todos iguales, monómeros todos iguales. Los heteropolisacáridos son grandes cadenas, pero que están formadas por monosacáridos diferentes. Están formadas por dos tipos de monosacáridos, ¿sí? Los glucosaminoglicanos, que son estos heteropolisacáridos, los vamos a encontrar principalmente en la matriz extracelular, formando parte de esa matriz que contiene, ¿sí?, a las células que forman parte del tejido.